La gestión de la comunicación en una empresa no es sencilla, pero es esencial. Dentro de un sistema de gestión tenemos que definir bien cuáles van a ser los canales de comunicación necesarios para que ese sistema de gestión consiga sus objetivos y que cumpla la política y los compromisos que nosotros hemos asumido en esa política. Bueno, esto es un poco genérico. Vamos a intentar, para el caso de un sistema de gestión de la seguridad alimentaria según la norma BRCIOP, qué es lo que tenemos que intentar. Bien, aquí de lo que se trata fundamentalmente es que la información relevante llegue a las personas que la necesitan. ¿Qué es la información relevante? Bueno, pues a efectos de la norma BRCIOP, aquella información que cada miembro de la organización ha de tener para poder conseguir los objetivos que se marcan o que se definen en la política de la empresa. Algunos ejemplos. Pues nosotros tenemos que cumplir las especificaciones del cliente, pues tendremos que asegurarnos que los canales de comunicación dentro de la empresa aseguran que esas especificaciones llegan a los puestos en los que se tienen que cumplir. Si un ejemplo sería, tenemos un comercial que ha negociado un contrato con un cliente en el cual se establece un pliego de condiciones y en ese pliego de condiciones dice que cada vez que se haga una expedición en el albarán tiene que aparecer determinada información. Bueno, pues nuestro sistema de gestión tiene que ser capaz de hacer que esa información que aparece en ese pliego de condiciones llega a la persona que está en las expediciones y que sepa que en el albarán para ese cliente tiene que poner esa información específica. Eso sería un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, serían los requisitos legales. Si nosotros tenemos un sistema de cara a identificar los requisitos legales que son aplicables a nuestro producto, pues luego dentro de nuestro sistema de gestión tenemos que ser capaces de hacer llegar esos requisitos legales aplicables a aquellas áreas de la organización en el que se tengan que cumplir y aplicar esos requisitos. También, de cara a mejorar nuestro sistema, pues también es necesario que desde los distintos puestos se generen unos datos, una información, por ejemplo, de productos no conformes. Y esa información es necesaria luego, por ejemplo, en laboratorio, en calidad, para analizar y tener información de qué está pasando en nuestra empresa. Pues también tendremos que ser capaces de definir dentro de nuestro sistema los canales para que esa información llegue a calidad, por ejemplo, para que la pueda analizar, pueda generar los indicadores que ayuden luego a la dirección a tomar decisiones. Pues sería otro ejemplo de un canal de comunicación que tenemos que tener bien definido para que la información llegue donde es necesaria. También es importante que fomentemos la participación, de manera que pues, pongamos a disposición de los distintos miembros de la organización canales que permitan pues, captar o hacer circular la información relativa pues a las opiniones, las sugerencias, las propuestas de mejora que puedan tener estas personas. El cómo gestionar todo esto, pues no es un tema sencillo. Estos canales de comunicación tenemos que definirlos bien, pues por ejemplo cuando definamos los procedimientos, cuando definamos los procesos. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, en el caso de los requisitos legales que hablaba antes, cuando definamos cómo vamos a gestionar todo lo que es la identificación y el cumplimiento de los requisitos legales que afectan a nuestro producto, pues en ese documento, en ese procedimiento donde lo describiremos, tendremos que asegurarnos que también está contemplado todo el proceso de comunicación de la información relevante a los puestos de trabajo que la necesiten. En el proceso comercial o de recepción de pedido, donde sea, también tendremos que contemplar pues, esa necesidad de que una vez que un cliente nos haya transmitido sus especificaciones, esas especificaciones se trasladen a las áreas de donde sean necesarias. Otro ejemplo, si nosotros desarrollamos un proceso de diseño en el que se explica cómo se diseña el producto, pues tendremos que contemplar también pues, cómo hacer llegar luego la información que sea necesaria a las distintas áreas de la empresa para que luego fabriquen ese producto que se ha diseñado. Bueno, pues son ejemplos de
cómo podemos gestionar esta comunicación dentro de la empresa. A la hora de escribir un puesto de trabajo, pues también podemos intentar identificar cuál es la información relevante que tiene que tener ese puesto de trabajo para hacer correctamente su trabajo. Bueno, pues todo el tema de la comunicación es un tema importante que tenemos que tener presente cuando diseñemos nuestro sistema y que tenemos que ir definiéndolo en los distintos elementos que vayamos diseñando dentro de nuestro sistema de gestión.